Muy buenas noches, nosotros somos el equipo número 9. El día de hoy vamos a presentar nuestra evidencia 1, que fue lo realizado en la aplicación R, la cual utilizamos más que nada lo que viene siendo los instrumentos y los libretos del equipo 9. Nuestro equipo está conformado por Amaya, Fernanda y su servidora Belén. Buenos días, nosotros somos el equipo 9. El fin de este video viene siendo organizar, analizar e interpretar la información que se obtiene mediante nuestra muestra. Para ello comenzaremos con lo que viene siendo el cuadro de distribución de frecuencia, que pues como el mismo título lo indica, nos describe la frecuencia de distribución que viene siendo de las características de nuestra muestra. En el cuadro empezaremos con lo que viene siendo pues el límite inferior y límite superior, que son los límites de clase. El límite inferior viene siendo el valor más pequeño que se puede encontrar en nuestros datos y el límite superior viene siendo el límite mayor que se puede encontrar en nuestros datos. La marca de clase viene siendo como el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Esto se calcula mediante la suma del límite inferior y el límite superior y se divide entre 2. Esto nos da como resultado pues lo que viene siendo la marca de clase. En la frecuencia absoluta, pues esta básicamente viene siendo cuántos datos se caen dentro de cada límite. Por ejemplo, aquí el límite inferior, que es de 190.0000, y el límite superior de 194.7857. Dentro de esos límites se encuentra, dentro de estos dos límites se encuentra lo que viene siendo 8 datos dentro de estos dos límites, y así sucesivamente con los demás. Por ejemplo, el siguiente, que viene siendo el 194.7857 y el 199.5714, dentro de estos dos límites se encuentra 6 datos en estos dos. Y en la frecuencia relativa, básicamente viene siendo la división entre el número de datos que tenemos y la frecuencia absoluta, que pues en nuestro caso nuestro número total de datos es de 50. Entonces la frecuencia absoluta vendría siendo la división. La frecuencia relativa vendría siendo la división entre la frecuencia absoluta, que es 8, entre 50, que es nuestro número total de datos. Entonces sería 8 entre 50, nos da resultado como 0.16. Y así sucesivamente con los demás. 6 entre 50, 7 entre 50, y la frecuencia relativa pues viene siendo ya los resultados de esa división. Ya en el siguiente apartado, que viene siendo la frecuencia relativa pero en porcentaje, nada más multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Y en la frecuencia acumulada pues viene siendo básicamente lo que viene siendo la suma progresiva de las frecuencias. Por ejemplo, pues en la frecuencia absoluta tenemos como primer dígito pues el 8. Sería le ponemos en la frecuencia acumulada, pasamos el 8 y vamos sumando 8 más 6, que es el siguiente dato en la frecuencia absoluta, y este resultado nos da 14 y lo colocamos en la frecuencia acumulada, y así sucesivamente. 14 más 7, 21. 21 más 10, 31. Y así hasta que nos dé el número total de datos, que es 50. Que como yo ya había dicho anteriormente, nuestro número total de datos es de 50. Esto quiere decir que tenemos correcto nuestro cuadro de distribución de frecuencia. En el gráfico de Boxplot podemos observar que la mediana está en 206 y el 50% de los datos están entre 198 y 212.
Es casi equilibrado, pero hay pesos más altos que estiran la gráfica hacia arriba. En el histograma vemos un pico. La mayoría, en este caso 10 personas, tienen un peso entre 205 y 210. En los extremos vemos que hay más gente en los pesos bajos que en los pesos altos. En la ojiva, esta nos dice que el 80% de todo el grupo pesa 215 o menos, ya que sube rápido al principio y frena al final porque casi no hay datos de más de 220. El polígono nos muestra que hay grupos concentrados en pesos específicos, como lo son 190, 205 y 215. En la última gráfica vemos que el sesgo es positivo. Esto implica que la cola de la gráfica se alarga hacia la derecha. O sea, los pesos altos, a pesar de que hay pocos, son relevantes por ser muy altos. La kurtosis menor a 0 nos indica que la curva es platicúrtica y esto significa que los datos no están amontonados en un solo punto, sino más bien repartidos. En nuestra medida de tendencia central se representa el valor típico o valor representativo de nuestra muestra. Pues esto se ordena por lo que viene siendo el promedio, mediana y moda. El promedio viene siendo la suma de cada uno de los datos de nuestra muestra, esto dividido entre el número total de datos, que viene siendo el 205.712. La mediana viene siendo el valor que ocupa la posición central de una serie de datos, ya sea ordenadamente ascendentemente o descendentemente, que en nuestro caso nos dio como resultado el 205.75. Y la moda viene siendo pues el número con mayor frecuencia en una serie de datos, que pues en nuestras muestras observamos que pues la moda viene siendo el 198.6, que esta, aunque no la anoté en la diapositiva, esta fue una frecuencia de 3 veces, se encontró 3 veces en la serie de datos. Bueno, ahora vamos con lo que viene siendo la precisión. Ya basado en los datos obtenidos, como tales tenemos los partiles, los deciles y los percentiles. Vamos con los partiles en los cuales obtuvimos lo siguiente, se viene haciendo el 0%, esto nos dio un resultado de 190, el 25% viene siendo lo que es un resultado de 198, como tal, 198.625. Ahora vamos con el 50%, que nuestro 50% obtenido en realidad es de 205.750. En nuestro 75% tenemos 212 y por último nuestro 100% en partiles es de un 223.500. En deciles tenemos solo dos porcentajes. Como tal, deciles obtenemos que el 10% viene siendo 191.97 y en el 99% tenemos que tendría siendo 217.43. Bueno, y por último tenemos nuestros percentiles, que nuestros porcentajes como tales obtenidos tenemos también siendo este el 10%, que nos dio un resultado de 191.97 y nuestro segundo y último viene siendo el 90% con un valor obtenido de 217.43. Bueno, ahora vamos a esta distribución. Como tal, tenemos los siguientes resultados. El rango lo obtuvo de un 33.5. Nuestros bajos como tal obtuvimos lo que viene siendo 86.76. Nuestra distribución estándar fue alrededor de 9.31. Y nuestro error estándar como tal fue de 1.31 como tal, o sea, no es tanto. Y nuestro coeficiente de variación fue alrededor de 4.52. Gracias a los datos proporcionados y los resultados obtenidos, sabemos que hay un sesgo positivo fuerte. Esto significa que la cola de la distribución se alarga hacia la derecha. También podemos ver que las medidas de tendencia central, moda, mediana y media están muy próximas entre sí.
lo que sugiere una distribución relativamente equilibrada, aunque con una ligera asimetría. Al ser la media igual que la mediana, el centro de la distribución es muy estable. En cuanto al coeficiente de variación, al ser menor al 10 y 15%, indica que los datos son muy homogéneos y hay poca variabilidad relativa. En cuanto a la kurtosis, el ser un valor negativo pero muy cercano a cero se clasifica como platicúrtica. Esto significa que la curva es un poco más achatada que una distribución normal perfecta, con una distribución de datos más extendida y colas ligeras. Nuestros datos son casi normales, tienen una tendencia central muy sólida y una dispersión controlada, bajo el coeficiente de variación, pero el sesgo positivo de 2.06 es el principal factor que impide decir que son normales en un sentido estadístico estricto.